Parcerito, buenos días. Los saludo por acá a las afueras del norte de la ciudad de Bogotá. Estamos por aquí con Tremendita, perdiéndonos por Colombia, parceros. Bienvenidos a la segunda temporada de esto de Viajar y Punto. Vamos a seguir explorando el país de la belleza. Ya recorrimos el norte de Colombia. Vamos ahora a perdernos por el centro, por Boyacá, por Cundinamarca. Vamos a ver si llegamos a los Santanderes, no sé a dónde logremos llegar, pero pues la idea es seguirlos enamorando a todos, pues de esto de perderse por Colombia, parceritos. Así que nada, seguimos, nos vamos hacia un gran atractivo, un imperdible de Cundinamarca, que espero les guste mucho a todos. Vámonos pues, chao. Bueno, parceritos, llegamos al municipio de Zipaquirá, centro histórico, parte de la Independencia y la Catedral de Sal. Como ya pueden ver ese letrero, nos vamos a este súper imperdible, parceritos. Vamos a ver cómo nos enamora este lugar que tiene tanta historia, que es tan importante para los zipaquireños, para los cundinamarqueses y pues obviamente para Colombia, pues por todo lo que ha representado a nivel nacional este lugar. Así es que bueno, vamos primero a dar una vueltica por acá, por Zipaquirá. Vamos a su centro histórico. Oigan, está bastante interesante el centro acá, calle de los Socorranos. Vean esta belleza de estructura acá de iglesia que tienen, hermano. Zipaquirá no es solo la tierra de la sal, es la tierra de la historia. Ubicada a menos de una hora de Bogotá, esta joya colonial fue testigo del legado muisca mucho antes de la llegada de los españoles. Su nombre, Zipaquirá, significa tierra del Zipa, el líder supremo de esta región. La Plaza de los Comuneros, una de las más antiguas de Colombia, ha visto pasar rebeliones, repúblicas y generaciones enteras. Aquí estudió un joven llamado Gabriel García Márquez, sí, Gao, quien años después ganaría el Nobel de Literatura. Y si te suena el nombre de Egan Bernal, también es porque Zipaquirá lo vio crecer sobre una bicicleta antes de que conquistara el Tour de Francia. Este es un lugar donde cada rincón tiene una historia que contar. Si buscas cultura, arquitectura, comida típica y un ambiente tranquilo pero lleno de vida, Zipaquirá es una parada obligatoria. Oigan, seguimos, nos vamos para la Catedral de Sal. Fuímonos. Bienvenidos a la Catedral de Sal de Zipaquirá. Los saludo desde la Plaza El Minero y les cuento que la Catedral de Sal tiene una importancia milenaria. Viene desde los muiscas. Ellos fueron los primeros en extraer acá el tema de la sal. El tiempo pasó, llegaron los colonizadores y obviamente hizo una transformación económica, cultural y demás, social obviamente. Hace más de 13.500 años que se extrae la sal acá en este lugar, según las muestras en las rocas, en los pictogramas, los hallazgos que han hecho. Se dice que los primeros que extrayeron la sal fueron los indígenas muiscas. Bajo el liderazgo de Bacatá y Guatavita, iniciaron sus extracciones en los exteriores primero, pues después se pasó a hacer la explotación ya al interior, en las minas. Ya en este tema era con agua y otro cuento. Pero bueno, vamos a conocer un poco más a profundidad de este tema en unos segunditos, en unos minuticos. Así que acompáñenme, vamos a perdernos por la Catedral de Sal de Zipaquirá. Fuímonos pues. Oigan, empezamos a ingresar y acá se ve toda la sal, vean. Vean cómo se ve esto. Todo este túnel, toda esta roca, pues básicamente está cubierta por este elemento. Y aquí, después de ingresar por este túnel a la mina de sal, nos vamos a encontrar con un Via Crucis. Vamos a encontrar todas las estaciones, pues bueno, que hacen homenaje a este tema religioso católico.
vamos a encontrar las estaciones y ya me voy a unir a un guía que nos va a explicar, nos va a estar explicando el significado de cada estación. Así que bueno, parceros, es un tema religioso bastante interesante para que vengan y lo vivan. La religión católica acá en la mina de sal de Zipaquirá, en la catedral de sal de Zipaquirá. Vamos pues, acompañen. Una mujer la cual ayudó a Jesús a limpiar el rostro, limpiar las heridas, y la otra es simplemente que fue un manto con el que Jesús pues fue ayudado cuando lo limpiaba. Ahora en esta estación ustedes pueden ver que en la pared resaltan algunos tonos de color dorado. ¿Ustedes creen que esto que resalta puede ser oro? Efectivamente no es oro, es conocido como el oro de los falsos, y este mineral es llamado pirita, poco más enterrada, representando esa segunda caída, ese segundo tropiezo que Jesús tiene en este recorrido. Podemos ver nuevamente los socavones. Cuando acabemos esta primera parte del Vía Crucis, vamos a estar dentro de lo que es un socavón. Pero estos socavones, acuérdense que les dije que son de 16 metros de alto, y el que vamos a estar más adelante tiene unas dimensiones de 22 a 26 metros de altura, ¿listo? Estos socavones realmente dan mucha impresión. En esa profundidad, haber excavado todo eso para sacar toda la sal, porque todo eso fue sal, realmente. Así que imagínense toda la cantidad de sal que ha salido de todos estos socavones. Bastante impresionante. Hagan de cuenta que la mina funciona como un edificio. Hagan de cuenta que esto es una torre de 4 niveles. Nosotros estamos ubicados en el tercer nivel, de arriba hacia abajo. En el segundo nivel es donde está ubicada la primera catedral. Y como les conté, funcionó desde 1954 hasta 1992. Y se tuvo que cerrar debido a que, como estaba en un nivel más arriba, había más filtración de agua, por lo cual pues debilitaba la roca y provocaba derrumbes. Podemos ver estas dos rocas a los costados de la cruz. Estas dos rocas representan a las mujeres de Jerusalén. Jesús está ubicado en la mitad, representado en la cruz. Esto está en la mitad para como significar ese apoyo, esa ayuda que les brindó Jesús a todos. El origen de la Catedral de Sal se remonta a 1932, cuando los mineros construyeron una capilla dentro de la mina. Es una obra arquitectónica y espiritual que representa el Vía Crucis y atrae miles de visitantes al año. Amigos, oficialmente estamos a 180 metros bajo tierra. Lo que nos dicen acá es que ya podemos decir, estuvimos en la mina de sal de Zipaquirá. Este es el punto más profundo en el que vamos a estar, en el que vamos a poder ingresar. Ya obviamente por allá abajo siguen escarbando, siguen extrayendo sal, sigue el tema minero. Es una completa locura. Bueno, acá ya está mucho más claro, ya puedo conversarles un poco mejor. Pero vean cómo se ven todas estas vetas acá del rayado, de pues la pica, todo este tema. Cómo extraen, cómo van abriendo los túneles, no, una completa locura, parceros. Amigos, y llegamos acá a la nave de la vida. Esta es la principal, el principal atractivo. Vean esto tan hermoso. Tiene 17 metros de altura, 10 de ancho y 90 de fondo. Este lugar es una completa locura, se respira paz, se respira tranquilidad. Por eso estoy hablando tan pasito, para no molestar pues a las demás personas. Vale, sin palabras. Y como dato curioso, la cruz de allá del fondo es tallada en la piedra. Da una sensación de que fuera una cruz como salida, pero no, es tallada. Oigan, amigos, y obviamente recorriendo la Catedral de Sal uno conoce muchas personas de diferentes partes del mundo. Y acá estoy con Kaiki, un chico de Japón. Kaiki, what do you think about the Catedral de Sal? Yeah, awesome and so beautiful. Beautiful. Would you recommend to people to come here? Like, Yes, of course. Yeah? Yes. it's amazing, right? Yes. 180 meters
deep in the Ah, Yeah. so yeah, it's Awesome. very it's amazing being here. No, yeah. thank you so much, buddy. Yeah, thank you. Enjoying gracias. Colombia and enjoying Thank your trip here. Thank you so much for Thank you, visiting guys. us. Oigan, vean, la gente muy querida, muy especial. Seguimos recorriendo Colombia, haciendo amistades y vean, acá nos deja una gran amistad en la Catedral de Sal de Zipaquirá. En Aparte, el centro de Bogotá está el Museo del Oro alusivo a esta leyenda, ¿vale? Yo aquí se las voy a resumir rápidamente. Básicamente aquí podemos ver un ritual de los indígenas muiscas. Podemos ver que están en lo que es una representación de una laguna. Esta es la laguna del Guataíta y están en una balsa. En esta balsa se ubicaban las personas más importantes de la tribu junto al cacique. El cacique es la persona en la mitad, la más grande, la cual era adornada con diferentes joyas, como lo era más que todo el oro y también las esmeraldas. Y era recubierto en polvo de oro y después se metía en la laguna y todo este polvo de oro caía al vacío, igual que las joyas. Por eso se dice que en la laguna del Guataíta hay una fortuna incalculable. y acá en la Catedral de Sal, en esta mina, en esta profundidad, 180 metros bajo tierra, también encontramos un área comercial. Vean, acá podemos encontrar una plazoleta de comidas, huele delicioso, encontramos de todo tipo, emparedados, empanaditas. Acá están todos los souvenirs de todos los precios, tamaños y colores, vean, para que se lleven un regalito para su tía, su abuelita, bueno, no sé a quién les lleva. Todo esto que ustedes están viendo acá son figuras talladas en sal, vean, qué interesante todo esto. Y el nivel de detalle que tienen estas figuritas, monumental. Bueno, ingresamos acá a un museo bastante abstracto. Llegamos al Museo Subterráneo Monumental 180. Este museo es el primero de su tipo en el mundo, fusionando arte y geología en un entorno sin igual. Este lugar alberga 22 esculturas monumentales, divididas en 11 relieves tallados directamente en las paredes de sal y 11 esculturas en bloques de mármol. Estas obras fueron creadas por artistas de 22 países, incluyendo Colombia, Japón, Ucrania, México y Corea del Sur, bajo el lema "El arte es el lenguaje universal". Visitar el Museo Monumental 180 es sumergirse en una experiencia sensorial y artística que complementa perfectamente la espiritualidad de la Catedral de Sal. Esto es un museo inspirado en Egipto. Vamos a ver cómo nos sorprende este lugar, parceros, porque está bastante curioso. Las figuras obviamente representativas de los egipcios. Oigan, es curioso venir por acá a la mina de sal de Zipaquirá y encontrarse con este museo, en serio. Dando el tema de los faraones y demás. Me dicen que atrás de esto, que no se puede grabar, está el porqué de la relación entre Egipto y la mina de sal de Zipaquirá. Así que si ustedes quieren descubrirlo, tienen que venir, entrar y pues bueno, ya se sorprenderán a ver con qué es este tema. Déjenme por ahí en los comentarios ustedes qué creen que es, cuál creen que es la relación entre Egipto y Colombia y la mina de sal, parceritos. Vamos a ver. Oye, parce, acabo de salir de ahí. Da un poquito de cosita. Pero no les cuento más. Tienen que venir a vivirse en la experiencia que está muy interesante. Oigan, nos vamos, seguimos, continuamos. Amigos, y llegamos por acá a un lugar llamado El Espejo de Agua. Y vean básicamente lo que es. La profundidad de esto es de 1 centímetro, decía un guía, pero el nivel de salinidad que tiene el agua es altísimo, por eso genera tanta reflexión y genera este efecto. Y qué sensación más curiosa la que da este lugar. Se refleja todo acá arriba. Vamos a ingresar por acá. Bueno, y acá
constatamos de que sí es un espejo. Que se ven el reflejo un poco de las vitrinas. Está muy curioso. A 180 metros bajo tierra nos despedimos de la Catedral de Sal de Zipaquirá. Vean cómo se ve esto por acá. Oigan, no, imperdible el recorrido. Tienen que venir a gozarse de este súper recomendado, de este imperdible. Así que pues nada, parceritos, nos despedimos. Vamos pues, continuamos con esto de perdernos por Colombia. Parceros, volvimos a la salida, vean. Lo logramos. Amigos, el último atractivo al que vamos a entrar, el Museo de la Salmuera. Me encuentro aquí con Freddy. Freddy va a ser el super guía acá que nos va a contar cómo funciona todo este tema atrás de la sal. Como tal, todo esto fue una instalación que en unos inicios se usó para la destrucción de la roca salina. Todas estas tuberías, conductos y más, todo tuvo su funcionalidad en su debido tiempo, ¿vale? Entonces, como tal, eran tanques rellenos de agua normal, no común, y luego ponían la roca salina. Se disolvía y de ahí viene el nombre del museo, salmuera, porque eso es lo que se forma. La salmuera literalmente es agua con la roca salina disuelta, con los demás, digamos, atributos que trae la roca salina, como lecho rocoso, arena carbonzosa, porque la catedral es no como tal, no es carbón, no es combustible, sino es arcilla carbonosa y demás. Arcilla carbonosa. También había, digamos, pirita y demás. Digamos, todo esto, en este montículo, todas esas partes brillantes se le llamaba pirita o oro de los tontos, porque en un principio pensaban que era oro y lo comenzaban a vender también, ¿no? A vender. Pero eso en realidad por dentro es totalmente blanquecino, porque es una parte de, digamos, cristales condensados en sal y sulfuro. Entonces ahí, digamos, todo ese es el proceso que se sigue haciendo hoy en día, porque, digamos, esto es una mina activa de extracción de sal. Obviamente para el turista no es disponible esa parte, sino solo para los trabajadores, los mineros modernos. ¿Ya? Oigan, nos faltaba conocer esta parte tan interesante, obviamente, atrás de la sal. Muchas gracias, Freddy, por contarnos acá pues el proceso, que es lo más importante, ¿no? La extracción y demás. Súper, súper recomendado. Nos despedimos acá de este atractivo, de este imperdible de Cundinamarca, y continuamos nuestro viaje. Déjenme en los comentarios qué les pareció, si van a venir, si ya han venido, qué les ha parecido la experiencia. Y nada, parceros, seguimos con esto de perdernos por Colombia. Vámonos pues. Nos vamos, hay un contacto acá de mi pueblo, de Támara. Vive acá hace mucho tiempo, voy a ir a encontrarme con esta persona. Las coincidencias de la vida, parce, las coincidencias de la vida. Bueno, subí un estado de que estaba por aquí. El esposo lo vio, me dijo, allá está mi mujer, escríbale. Obviamente él la llamó, le contó, nada, pues que fuera a quedarme allá. Es muy raro que alguien de Támara venga por acá, así que pues bueno, qué chévere poder ver tamareños acá en Zipaquirá. Seguimos, parceritos, seguimos perdiéndonos por Colombia. Hola, doña Cielito, ¿cómo me le va? Muy bien, gracias. Sí, ¿y no es bravo o no? Buenas, buenas, buenas. Yeah. Yeah. Do you have something similar in Japan or? So